Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite, retomar nuestra serie de enseñanzas, eh, el Nuevo Testamento. Ya entramos de lleno al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, las buenas noticias de Mateo. El Evangelio de Mateo está adecuadamente colocado al inicio del Nuevo Testamento. Sí, no fue el primer libro, no fue el primer tomo, digamos, neotestamentario que se escribió y ni siquiera estuvo entre los primeros. Pero, sin embargo, enfatiza la relación de Jesús con el Antiguo Testamento más que ninguno de los otros evangelios. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza. Por eso es un puente, Mateo, muy útil que vincula ambos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, donde uno es promesa y el otro es cumplimiento. Malaquías termina, cierra el Tanaj, la Torá del Tanaj, el canon del Tanaj, y comienza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. El escritor y la fecha, los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo no identifica quién es el autor, y aunque muchos teólogos modernos rechazan que Mateo lo fuera, puesto que se escribió en el segundo siglo, la tradición eclesial reconoce que el apóstol Mateo fue el escritor. Los siguientes datos apuntan a que Mateo fue en verdad el autor. Primero, cita o alude al Antiguo Testamento más que otro escritor, como 60 veces, lo cual sugiere que el escritor era judío, dato muy importante. Segundo, usa con libertad paralelismo hebreos. Tercero, su pensamiento y punto de vista es hebraico, no helenístico, es decir, no estaba empapado sus formas literaria de lo griego, sino de lo judío, de lo hebreo. Cuarto, habla mucho sobre el reino de Dios, es uno de sus principales temas. Quinto, el libro está bien organizado, lo cual sugiere que era una persona organizada, como lo habría sido un recaudador de impuestos. Sexto, utiliza 3 términos para referirse al dinero, los cuales no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Séptimo, este evangelio es el único que registra la historia donde Jesús pagó el impuesto del templo. Y octavo, último, cuando describe el llamado de Mateo, al discípulo utiliza el nombre apostólico Mateo, en lugar del nombre Leví, que utiliza Marcos y Lucas en su evangelio, y omite el pronombre posesivo su cuando menciona la casa que describen Marcos y Lucas para indicar que era la casa donde Mateo le hizo una cena a Jesús. Entonces, esos datos nos sugieren, sin duda, que el autor del Evangelio de Mateo fue precisamente Mateo. Hechos sobre Mateo. Mateo era un publicano, es decir, un oficial de la casa tributaria. Esto está documentado en Mateo 9:9. Ponía impuestos sobre la mercancía que traían las caravanas a su distrito, cuyo centro era Cafarnaún, un pueblo al norte del mar de Galilea, y este oficio lo distanciaba de la mayoría de los judíos, es decir, era un oficio del cual los judíos odiaban, porque eran lacayos, los publicanos, de Roma. Como testimonio de su nueva fe, le ofreció una cena a Jesús, Mateo, e invitó a muchos de sus amigos publicanos. Esto lo registra Lucas, en capítulo 5:29. En esta cena, Jesús socializó con los recolectores de impuestos y pecadores que eran muy laxos, es
es decir, eran muy flojos para observar las regulaciones mosaicas y rabínicas y contrastaba con los diferentes los fariseos que eran fanfarrones santurrones, ¿no? Entonces la, eh, era la antítesis, ¿no? Lo opuesto. Los fariseos y los publicanos eran totalmente opuestos. Mateo era uno de los 12 apóstoles. Su nombre no se menciona después de Hechos capítulo 1:13, y la tradición afirma que predicó 15 años allí en Palestina y luego partió para naciones extranjeras, y tanto Marcos como Lucas lo llaman Leví o Mateo. Sus antecedentes, estudiando sobre Mateo, sus antecedentes seculares probablemente explican por qué utiliza términos monetarios y por qué solo él en su evangelio se menciona que Jesús pagara el impuesto del templo. O sea, era, digamos, algo de su interés, ¿no? Y lo menciona allí. Como era recaudador de impuestos, probablemente estaba acostumbrado a tomar nota y llevar un registro de lo que pasaba a su alrededor. El carácter judío de este evangelio encaja bien con el autor que lo llamamos Mateo. La fecha. Bueno, algunos han sugerido que este evangelio data desde el año 50 después de Cristo, que fue citado por vez primera por uno de los primeros padres de la iglesia alrededor del año 110. La fecha precisa depende de su relación con Marcos y Lucas. Un gran grupo de teólogos acepta que este evangelio fue escrito en el año 85, aunque es ciertamente muy posible que se haya escrito antes. Otra escuela de pensamiento asegura que fue escrito este evangelio entre los años 60 y 70. Muchos aspectos retrasaron la producción de los evangelios. ¿Por qué no se escribieron inmediatamente, no? ¿Por qué no se escribieron 5 años después o 10 años después de la vida de Jesús o de la muerte de Jesús y resurrección? Mientras Jesús estuvo con ellos, la verdad, ellos no sentían que había necesidad de escribir. Y tras su muerte, la muerte de Jesús, los apóstoles esperaban que volviera pronto, porque era una promesa latente. Hasta Pablo pensaba que el Señor iba a venir ya. Así que no había ningún incentivo para escribir un libro, para escribir el relato de lo que acaba de pasar hace tan pocas décadas. El cristianismo primitivo se limitó a actuar dentro de los límites de Palestina, ahí, solo ahí, y por tanto era poca la necesidad de escribir un libro, en este caso el Evangelio de Mateo como lo tenemos hoy. Además, en Israel, en Palestina, no se procuraban otro libro que fuera el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, el cual se consideraba más que suficiente. Las colecciones de los textos de prueba del Antiguo Testamento eran consideradas más que adecuados para mostrar proféticamente la vida de Cristo. Ellos claramente cuando leían los antiguos Isaías, etcétera, los diferentes profetas, ellos sabían que esos profetas estaban hablando de Cristo. Entonces no tenían mayor necesidad de más libros. El relato vívido de los testigos oculares era un texto más impersonal que enfatizaba la vida interna del espíritu en lugar de la letra escrita de la palabra en una hoja o en un cuero. Además, no era tan sencillo. Los materiales para escribir eran de alto costo. Hoy cuando queremos imprimir un documento o una reflexión o mismo texto de la palabra, apretamos Enter y sale por la impresora, ¿no? Hoy es tan fácil, pero en aquel tiempo no era así. Los materiales eran onerosos, lo cual hacía que fuera difícil o casi imposible que los campesinos galileos, que eran pobres, pudieran poseer documentos escritos en su poder. Finalmente, el arte de escribir no era algo común tampoco, y los apóstoles no eran hombres de letra, de profesión o vocación. Habían sido comisionados a predicar y a evangelizar. Nunca
se les comisionó a escribir. Los primeros días de la iglesia, el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, se pasó de persona a persona de manera oral. Los cristianos contaron y volvieron a contar las historias, explicándolas a nuevas situaciones para resolver sus cambiantes necesidades. El Evangelio de Mateo lidia con la necesidad especial de la mayoría de las congregaciones judías durante, sobre todo, el último tercio del primer siglo, probablemente situada en Antioquía de Siria, es decir, al norte, bien lejos de la frontera de Israel. Los miembros probablemente habían sido excluidos de las sinagogas judías por aceptar este nuevo camino, por aceptar a Cristo como el Mesías. Y esto también había amenazado los lazos familiares y había producido presiones sociales y económicas tremendas. El Señor se presenta como el Cristo, el cumplimiento de las predicaciones mesiánicas del Antiguo Testamento. Entonces Mateo es el evangelio judío que habla del rey y del reino. O sea, si pudiéramos ponerle un título al libro de Mateo o al evangelio, sería Cristo el Rey. ¿Mm? Mateo habla el reino de los cielos 33 veces y la expresión reino de Dios 4 veces. A Jesús se le llama hijo de David 9 veces. Mateo, digamos entonces, es el evangelio del rey. Es la buena noticia del evangelio del rey. La realeza de Cristo se enfatiza a lo largo de todo el libro. Si él iba a ser aceptado por los judíos como Mesías, tratemos de meternos en el contexto histórico, gente formada en la Torá, formada en el judaísmo, bien cerrado y cuadrado, ellos pensaban una cosa con respecto al Mesías y resultó ser otra. Y era importante presentar evidencias de por ejemplo, de su ascendencia real. Si Jesús había de ser considerado rey de los judíos, era necesario demostrar que era hijo de David. La genealogía del primer capítulo sigue la línea real de Judá. La alarma que sintió Herodes ante el nacimiento de Jesús introduce a un rival político. La entrada de Jesús a Jerusalén enfatiza su llegada como rey cuando fue montado en un pollino de asno. En su discurso escatológico, Jesús predice que se sentará en su trono de gloria en el libro de Mateo. La inscripción colocada por Pilato que relata Mateo, que decía esto, este es Jesús, rey de los judíos, decía el cartel de condenado en la cruz de Jesús. Y allí aparece el tetragramatón, que es una combinación de 4 letras, YHWH, que es el nombre impronunciable de Dios, porque en hebreo decía Yeshua Hat Nosri Bemalech Yahe Yehudim, es decir, Jesús es el Nazareno, es el rey de los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito para cristianos judíos a fin de que confirmaran su nueva fe en Cristo, verificando el mesianismo de Jesús. Hay muchas referencias del cumplimiento de escritura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nació de una virgen, nació en Belén, fue a Egipto, residió en Nazaret, fue anunciado por su precursor, Juan el Bautista. Su ministerio fue en Galilea, realizó milagros de sanidad, fue a los humildes, habló en parábolas, fue crucificado. Todo esto está incluido en el Evangelio de Mateo con un propósito: confirmar las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que acabo de mencionar está en la profecía del Antiguo Testamento. Además, se usan 3 nombres para esta persona que debía aparecer. Primero, Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Jesús, Yeshua o Josué o Yeshua. Segundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y tercero,
Cristo, que es en hebreo es Mesías, que significa el ungido. Características distintas o distintivas cuando se examina cuidadosamente una armonía de los evangelios, usando versiones sobre el material parecido o idéntico. Lo puedes hacer en columnas, se lo conoce como los evangelios sinópticos, donde se hacen las comparaciones paralelas, ¿eh? Y se observa al instante que Mateo, Marcos y Lucas tienen un bosquejo muy parecido para narrar la vida de Cristo. Además, se nota que muchas declaraciones en dos o más evangelios son muy parecidas e incluso idénticas. Y déjame decirte que por ahí uno hace la comparativa de los evangelios y hay situaciones que son muy, muy parecidas, pero son situaciones totalmente diferentes. O hay situaciones que se lo cuenta de otra manera. Es como cuando uno cuenta un relato o una situación que le pasó a uno y vieron que a veces uno omite algún detalle o le agrega algún detalle que se acordó. Y puede ser que alguien diga, no, pero no está contando igual, está contando diferente. Lo que sucede que a lo largo del tiempo, o según a quién se lo cuenta, uno le cuenta la característica que quiere resaltar. Entonces, es un poco lo que pasa con los evangelios. Los libros bíblicos no se duplicaron innecesariamente, o sea, los evangelios. Cada uno contiene verdades espirituales y perspectivas que no se hallan en otra parte. Cada evangelio es complemento de los otros tres. De manera que lo que parece confuso o incompleto en un evangelio se aclara o se enfatiza en otro. Por eso tenemos hoy Biblias que tienen sus referencias, tienen sus textos allí anotados al costado o arriba del subtítulo. Y es interesante poder leer las comparaciones, ¿no? Porque quizás en Lucas amplía lo que no dijo Mateo, por ejemplo. Eventos que solo se encuentran en Mateo también hay. Hay situaciones que solo lo vas a encontrar en Mateo. Por ejemplo, la explicación a José del embarazo de María, ahí en su capítulo 1, versículo 18 en adelante. Después de que María y José se comprometieron, pero antes de su boda, se halló que ella había concebido, o sea, se halló que ella estaba embarazada. En aquellos tiempos, la infidelidad luego del compromiso era considerada un adulterio penado con la muerte. Y puesto que José era un judío que observaba la ley, solo tenía por delante dos alternativas. Podía llevar a María delante de una corte y avergonzarla a un juicio público, o podía darle una carta de divorcio en presencia de dos testigos. Y él había decidido hacer lo segundo, pero yéndose de manera secreta, porque la amaba, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le reveló que María no le había sido infiel, qué tremendo, ¿no? Sino que llevaba en su vientre un hijo concebido por el Espíritu de Dios. Por tanto, José no se debía no debía despreciar o pedir divorcio a María. Eso aparece en Mateo. El segundo punto que aparece en Mateo es la visita de los magos, de los nobles, en capítulo 2, versículo 1, en adelante. Los magos eran astrólogos y sacerdotes provenientes de Persia que comparecieron ante Herodes inquiriendo sobre aquel que había nacido rey de los judíos. Por ser astrólogos ellos, estudiaban las estrellas, podríamos decir astrónomos, los cuales visualizaban como contraparte o ángeles de grandes hombres. La aparición de una nueva estrella les había revelado que había nacido un gran rey. Hago un paréntesis, vez pasada veía un informe, yo no sé si es verosímil, o no, y decía, hacían un estudio de las constelaciones y decían que cuando pasaron ciertos acontecimientos decisivos en la historia de la humanidad, en la historia bíblica, los planetas se alinearon de cierta manera, ¿no? Y entonces estaban diciendo que cuando nació el Señor, los planetas se alinearon de cierta manera
y que prontamente, en un par de años, los planetas se van a alinear de esa misma manera, y bueno, ellos ya vaticinan que eso es una señal de que el Señor ya viene. Pero nosotros no necesitamos ver las estrellas para darnos cuenta que el Señor viene pronto, ¿no? Su llegada al palacio de Herodes le produjo a este grandes problemas, ¿no? La llegada de los magos a Herodes, porque este hombre vivía lleno de celos y sospechas, y cuando Herodes investigó con sus propios sacerdotes y sabios sobre un lugar de nacimiento de este Mesías, le citaron la bella profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que indicaba que el lugar donde iba a nacer este rey sería en Belén de Judea. Tercer punto que aparece en Mateo, la huida a Egipto y el decreto de Herodes, capítulo 2, versículo 13. Luego de que estos magos, estos sabios partieron, un ángel vino a José en sueño y le urgió huir con el bebé a Egipto, lo cual hizo a fin de que se cumpliera una antigua profecía documentada en Oseas capítulo 11, versículo 1. Es decir, que si Jesús, el bebé, no hacía ese viaje, sus papás no lo llevaban a Egipto, se rompía la profecía bíblica. Ahí fallaba. Pero se cumplió perfectamente cada detalle. Cuarto, la matanza de los infantes, en su capítulo 2, 16 en adelante. Ahí nos relata el dolor de las madres belemitas por sus niños asesinados. Herodes el Grande mandó matar a todos los niños menores de 2 años ahí en Belén, lo cual implica que Jesús tendría unos 2 años cuando los magos llegaron. Ese mito de que cuando Navidad ponen el pesebre y está ahí los pastorcitos y los magos ahí, ¿no?, entregándole la mirra y el oro, etcétera, eso es una falacia porque al menos Jesús tendría 2 años, o pasaron 2 años, cuando recién aparecieron estos nobles, ¿no? Jeremías, anótalo, 31:15, allí narra el dolor de las madres por sus hijos exiliados durante el tiempo del cautiverio ahí en Babilonia, pero también sirve de referencia para el lamento de las madres de Belén en fechas posteriores, cuando tantos niños fueron asesinados. De ahí que se lo conoce hoy popularmente como el Día de los Inocentes. Otro dato que aparece en Mateo es el suicidio de Judas por ahorcamiento. Ahí en capítulo 27, 3 en adelante. Y podríamos decir que en cierta manera Judas se arrepintió de lo que había hecho, pero no tuvo fe para recibir el perdón. Eso mismo le sucede a muchos cristianos hoy, ¿eh? Se arrepienten, pero no tienen fe para recibir el perdón de Dios. Tremendo. Los relatos de su suicidio son distintos en Mateo y Hechos, y es posible que el cuerpo de Judas haya caído de donde se colgó. Sexto, el sueño de la esposa de Pilato aparece en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versículo 19. El Señor compareció ante Pilato 2 veces y en ninguna de los dos pudo el romano hallarle falta, Pilato. Y Jesús le había asegurado que su reino era espiritual. Y Pilato lo envía a Herodes Antipas, quien tampoco pudo encontrar culpa en Jesús. Teniendo a Jesús una segunda vez al frente, Pilato volvió a dictaminar que no era culpable. Además, su esposa le había enviado un mensaje diciendo: no tengas nada que ver con este justo porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él. Es decir, he tenido pesadillas por este hombre. Pero en lugar de hacer valer su decisión, Pilato empezó a negociar, como buen político, a ver lo que el pueblo quiere, y entregó a Barrabás en libertad y a Jesús a la muerte. Octavo punto que aparece en Mateo, el soborno de los guardas romanos para que mintieran sobre la resurrección de Jesús, un dato muy importante que aparece en Mateo 28. El Sanedrín sobornó a los soldados que montaban guardia en la tumba para que diseminaran el rumor de que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo del Señor.
pero como fallar en sus labores era penado con la muerte, o sea, si estos soldados fallaban en su labor, ¿m? El Sanedrín también les prometió sobornar al gobernador para que fueran, digamos, buenos y no les hicieran daño a estos guardias. Tremendo, ¿no? En el Evangelio de Mateo tenemos 15 parábolas. Tenemos el relato de 20 milagros. Ahí tenemos 10 parábolas y 3 milagros que son particulares de este Evangelio. Por ejemplo, bueno, hacemos un repaso brevemente. El capítulo 13 es un prefacio de toda la era de la iglesia, incluyendo la consumación, las parábolas del tesoro escondido, la perla de gran precio y la red y los peces se encuentran allí en Mateo. Otras 7 parábolas son excluidas de Mateo: el siervo que no quiso perdonar, los obreros de la viña, los 2 hijos, la fiesta de bodas, las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y las cabras. Otra característica distintiva: los primeros 4 capítulos son cronológicos, del 5 al 13, son temáticos, y del 14 al 28 son cronológicos. O sea, bien ordenadito este recaudador de impuestos, este contador, era muy prolijo a la hora de armar y de redactar este evangelio. Las palabras justos y justicia aparecen en Mateo más que en los otros 3 evangelios. Mateo incluye 2 grandes sermones: el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, cuya índole es mayormente moral, y segundo, el discurso del huerto, capítulo 24 y 25, que es un discurso escatológico, es decir, que habla de los tiempos futuros, de los tiempos finales, y habla del mismo regreso del Señor Jesús por segunda vez. El Sermón del Monte, allí Jesús predicó este sermón en una montaña, probablemente allí cerca de Capernaum. Fue principalmente para el beneficio de sus discípulos. En su descripción, en este discurso, Mateo retrata a Jesús como el nuevo Moisés que sube a la montaña para promulgar una nueva ley. Así como Moisés había entregado la ley del antiguo pacto en el monte Sinaí, en el Sermón del Monte Jesús interpretó espiritualmente los principios inmutables de la ley divina ya dada en la legislación mosaica. Omitió la mayoría de las ceremonias de la ley mosaica, aunque menciona la ofrenda del altar. Muy interesante, en su capítulo 5, 23 al 24. Lo cual traiciona la naturaleza transitoria del periodo durante el cual Jesús pronunció el sermón. La edad antigua está muriendo y por eso las características distintivas de la ley mosaica están ausentes en general. Con Jesús comienza una nueva era, no solo con la muerte, sino con la resurrección de Jesús comienza una nueva era. Entonces, la vieja era ya pasó, la vieja era mosaica ya pasó y comienza un nuevo pacto. Una nueva edad espiritual, podríamos llamarlo, ha llegado con Jesús allí en persona y reafirma las exigencias de justicia. Yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿no? O sea, está diciendo que la ley está en Él la va a cumplir. Y si nosotros estamos en Él también guardamos la ley. La primera parte del sermón es una serie de 9 bienaventuranzas que describe a los que en verdad son felices o afortunados o bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como ustedes ya saben, la palabra bienaventurado se traduce como feliz, muy feliz, una bendición espiritual o bendecido por Dios. Segundo, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Tercero, bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre solemos asociarla con pequeñez o con personas serviles, pero en el Nuevo Testamento significa gentil o apacible, de mente humilde. Es una palabra que retrata fuerza, postura, autocontrol, mansedumbre.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esto es algo que Dios garantiza. Y una forma de entenderlo es una relación de deseo de ser santo, lo cual nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo. Y como veíamos en nuestra casa de oración Banfield, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, amado, yo sé que es de noche, es un poco tarde, pero estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Mm? Y con la palabra nos limpiamos, nos depuramos y nos purificamos. No importa cuántas veces hayamos escuchado la misma palabra, la misma enseñanza del sermón, etcétera, etcétera, el agua ya la conocemos, ya conocemos su color, su sabor, etcétera, y no dejamos de beberla. Así es la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Cristo, el Señor, indica que ser misericordioso, así como Dios, es el ideal más alto de la vida. Tener misericordia del otro. Somos rápidos para crucificar al otro, somos rápidos para criticar, somos rápidos para ver todos los pecados y los pecados supuestos que nosotros imaginamos que tienen para denunciar, pero somos muy flojos para ver los propios, ¿no? Entonces, ser misericordioso es ver al otro con amor compasivo. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. Si no tenés corazón limpio, olvídate, no vas a ver a Dios. Solo aquellos cuyos corazones han sido limpiados de todo pecado pueden tener comunión plena con Dios. Rechazar la santidad significa rechazar el cielo. Ya enseguida termina. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores se involucran activamente, porque habla de una acción activa, no pasiva. Cuando pensamos en paz, no es estar quietito en una reposera y ahí escuchar corito, ¿no? Sino pacificar es algo activo, llevar la paz entre los hombres y la paz sobre todo entre el hombre y Dios, promoviendo buena voluntad. Allí donde hay mala voluntad y contienda, nosotros traemos la paz. Bien, avanzando un poquito más, el tema del Sermón del Monte está en Mateo capítulo 5, como les dije, donde se contrasta la moral farisaica con la enseñanza perfecta del Mesías. Y Jesús le dice en 5:20 de Mateo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo, ¿no? Los fariseos, si ustedes los vieran, parecían como monjes, parecían como, no sé, como personas santas por su ropa, al abrir sus labios llenos de palabras de sabiduría, ¿no? Pero eran hipócritas. ¿Por qué? Decían una cosa y hacían otra. Y el Señor le dice a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿no? Y ahora nos está diciendo a nosotros que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y en otro texto dice: así como vuestro Padre es perfecto, sed también ustedes perfectos. Y bueno, habla perfectamente sobre la justicia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Si quieres saber un poco más sobre eso, te animo a escuchar una prédica que dimos hace poco en Banfield sobre ser perfecto, ¿no? Jesús ofrece 6 áreas de contraste: el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor por los enemigos. Después de estos puntos morales, es decir, puntos sobre la relación del hombre con su prójimo, el sermón pasa a la práctica religiosa, ¿no? Y después el Señor les enseña a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, etcétera. Bien, vamos avanzando un poquito más. Les prometo que les voy a dar el texto porque no llego. Si lo hago todo, no llego. Les voy a dejar el texto en su momento para que ustedes lo tengan y lo puedan imprimir y lo puedan enseñar también. Esa es la idea, ¿no? La conclusión es la historia de 2 hombres que construyen una casa
Uno es la roca y otro en la arena, como bien decía el pastor Maxi, tocando ese tema, no nos pusimos de acuerdo. Solo la casa sobre la roca, que es símbolo de obedecer los mandatos de Jesús, resistirá la tormenta de la vida y quizás el supremo examen del juicio final. Después tenemos el discurso del huerto, la gran comisión, tremendo mensaje que muy pocos toman en cuenta. El último discurso que registra aquí Mateo. Mateo se conoce como el discurso del huerto y se encuentra en Mateo 24, capítulo 1 y 25, 46. Y es un mensaje profético sobre la segunda venida que Jesús pronuncia el martes de su última semana en la tierra, pocos días antes de su crucifixión. Él está diciendo, yo volveré. Y ese discurso contiene las descripciones de los últimos días previos al establecimiento de su reino en la tierra, especialmente en su relación con Israel y el programa para esa nación, porque Dios tiene un programa, Dios no se ha olvidado de Israel. La profecía subyacente de este discurso es primero la tribulación o gran tribulación, y también habla sobre el retorno de Cristo físicamente a reinar en la tierra. El Evangelio de Mateo tiene un total de 5 secciones que enseña las enseñanzas en el Sermón del Monte, la comisión de los 12, las parábolas del reino, la disciplina en la iglesia y el discurso escatológico del retorno del Señor. Bien, mis amados, si el Señor no dice otra cosa, en la próxima semana estaremos continuando con el libro que sigue. Que el Señor les bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó.